Bienvenidos, mi nombre es Jennifer Buquedí, secretaria provincial de Veraguas. El Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher, ofrece a ustedes la capacitación Virtualidad en la sesión de mediación. Contaremos con la participación en calidad expositora de la licenciada Eugenia Espinosa Castillo, quien laboró como profesora de español en el Colegio José Bonifacio Alvarado en el distrito de Soná. Se ha desempeñado como mediadora jefa del Centro de Mediación Comunitaria de la Procuraduría de la Administración en el distrito de Santiago y actualmente es mediadora jefa del Centro de Mediación Comunitaria de la Procuraduría de la Administración en el distrito de Soná. A continuación, la licenciada Eugenia Espinosa Castillo con el tema Virtualidad en la sesión de mediación. La mediación en la modalidad virtual. El objetivo principal de la justicia comunitaria de paz a través de los centros de mediación comunitaria es preservar y restablecer la paz social y la convivencia pacífica en todas nuestras comunidades. Los centros de mediación son esos espacios físicos acondicionados y destinados a propiciar ese diálogo colaborativo donde dos o más personas que tienen un conflicto suscitado en sus comunidades acuden a un centro para que intervengan un tercero imparcial llamado mediador. La mediación en línea o llamada mediación online es el proceso de mediación llevado a cabo a distancia, de manera virtual o de forma virtual, en donde tanto el mediador como las partes van a utilizar esos medios electrónicos para comunicarse. Para acceder a esa mediación virtual, los usuarios deben tener un celular, una tablet o un computador con internet incorporado. De igual manera, cada uno de estos dispositivos electrónicos deben tener cámara. Para acceder al servicio de mediación, primero se necesita esa disposición, la disponibilidad de las partes de querer solucionar sus conflictos. 2. Esos medios electrónicos con internet incorporado y de igual manera con cámara. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para acceder al servicio de mediación virtual? El usuario o primer interviniente, que va a ser el solicitante del caso que tiene un conflicto, llamará o enviará por correo electrónico o por medio de WhatsApp al centro de mediación que le quede más cercano. A nivel nacional tenemos 24 centros de mediación. 2. Suministrará ese solicitante los datos generales del mismo. De igual manera, contará el conflicto tal y como él lo ve, para que el mediador tome los apuntes o las anotaciones pertinentes para verificar la admisibilidad del caso. Cuando este solicitante llame al centro de mediación, también debe suministrar los datos del solicitado, el nombre, el apellido, si puede la cédula, pero de igual manera debe enviar o comunicar la residencia del solicitado o el número de teléfono del solicitado. ¿Por qué razón este solicitante debe tener conocimiento de esos dos datos? Tanto del nombre completo como de la residencia o del número de teléfono, porque así el mediador a cargo del centro de mediación
llamará con el número de teléfono que se le ha proporcionado, llamará al solicitado para invitarlo de manera virtual a la mediación y explicarle el proceso de mediación y qué es la mediación y qué son los centros y sobre todo explicarle el método de mediación virtual. 3. Posteriormente, el mediador evaluará en sus anotaciones lo que el solicitante le ha señalado acerca del conflicto para verificar la admisibilidad del conflicto. Si el caso es mediable, él procederá a llamar al solicitado e invitarlo a una mediación virtual. Si no es mediable, de igual manera, le suministrará al solicitante una orientación y lo dirigirá al centro o al lugar donde debe acudir para que le puedan escuchar el caso y darle una respuesta positiva. 4. Luego de recibir ya el caso es mediable, ya se ha llamado al solicitado, ya a las dos partes, tanto el solicitante como el solicitado, se han llamado y ya saben el horario de la mediación, el día, entonces se les llamará a ellos para decirles que se le enviará un enlace para hacer una prueba de admisibilidad a la plataforma Bluetooth. Ellos recibirán un enlace para hacer esta prueba de conectividad, la cual deberán acceder un día antes de la mediación. El mediador verificará si ambas partes tienen accesibilidad a la plataforma manejada por nuestra Procuraduría de la Administración, que es la plataforma Vivo Bluetooth. Luego de hacer la prueba de conectividad, se accederá y se darán unos señalamientos a las partes para que ellos participen de este proceso de mediación de manera virtual y puedan acceder el día y la hora señalada a la mediación. También, como punto número 5, se les explicará en esta prueba que ellos deben introducir su nombre y apellido y seguir el procedimiento realizado al momento de la prueba. Se le dan las pautas en la prueba para hacer esa conectividad accesible a las partes. Se les menciona a ellos que deben tener internet, ¿verdad?, para hacer este proceso de mediación, que es vital el internet incorporado. 5 minutos antes o 10 minutos antes, en la hora señalada a la mediación, un ejemplo, ya la mediación se va a dar dentro de 5 minutos o 10 minutos, se les envía a ellos un enlace. Este enlace es un documento electrónico que permite que las partes que vayan a estar involucradas en esta mediación virtual accedan automáticamente a otro documento o a otra plataforma del mismo para incorporarse a esta mediación virtual. A las partes en su computador le aparecerá una imagen como esta, donde va a aparecer: ha sido invitado a ingresar
en la sala principal, porque es el mediador a cargo de la mediación quien al enviar el enlace ha involucrado a las partes para que ellas solamente accedan como invitados a esta plataforma. Se les ha explicado a ellos que deben poner su nombre y apellido completo y deben hacer clic en el botón que dice entrar. Cuando las partes entran en esta plataforma, les va a aparecer una imagen como esta, en donde dice cómo quieres estar en la mediación, como oyente o solamente escuchando. Entonces, a ellos se les dice que deben acceder a usar el micrófono y que van a silenciarlo cuando la otra parte, ¿verdad? Que estos son uno de los principios, o esto es una de las normas que se le dice en el discurso inicial a las partes en la hora de la mediación, que uno va a usar el micrófono, el otro escucha y cuando al otro le corresponde, también el otro cierra su micrófono y solo escucha. Dentro de esta aplicación, el micrófono significa que tú accedes de este modo para poder hablar y escuchar a los demás participantes. Y cuando accedes al de oyente, en este modo solamente vas a escuchar a los participantes, pero ellos no podrán escucharnos a nosotros, ya que no tienes el micrófono activado. Luego de acceder al micrófono, le va a aparecer una interfaz donde aparecen dos manitos, una con el pulgar arriba y otra con el pulgar abajo. Debemos hacer la prueba de eco. Allí aparece que uno haga una prueba de eco, ¿verdad? Uno dice 1, 2, 3. Y si logras escuchar algún sonido como un eco, entonces será exitoso y le vamos a dar clic al pulgar hacia arriba. También va a aparecer una interfaz donde dice cámara webcam. Entonces vamos a donde dice compartir cámara. Allí vamos a acceder, le vas a dar clic para acceder a compartir cámara. ¿Por qué razón? Porque en la mediación virtual va a aparecer una pantalla como la que estamos viendo aquí. Tanto el mediador como las partes debemos vernos, porque tenemos que tener ese contacto, aunque sea a distancia, debemos tener ese contacto visual de las partes. El mediador tiene que tener ese contacto visual, ya que a través de este contacto visual el mediador va a hacer ese enlace con cada una de las partes, ya sea con el solicitado y el solicitante, de una manera tan positiva que las partes logren conversar en la mediación virtual de manera abierta, sin ningún temor, porque en realidad en la mediación virtual no podemos tener ese temor de que otra persona nos va a agredir ni nada por el estilo, porque la mediación virtual se da es por eso, porque en realidad ahora con este tema de la pandemia tenemos que cuidarnos de un contagio directo y la mediación virtual ha venido a transformar ese modo de mediación, pero también a hacer ese modo de convivencia a distancia con sumo cuidado para cuidarnos a cada una de las partes. El procedimiento inicial a la mediación es acceder a la plataforma, como les dije en el enlace. Vamos a copiar el enlace que el mediador encargado de la mediación va a compartir, ya sea por correo o WhatsApp, y donde se coordinará la fecha y la hora en que iniciará la sesión de mediación.
Vamos a acceder, tanto el mediador como las partes, a acceder a la mediación en la fecha fijada, recordando siempre que se va a hacer 5 minutos antes esa prueba para ver la accesibilidad. En el discurso de mediación virtual se hace la presentación del mediador. El mediador se presenta tal y como es. Yo soy Eugenia Espinosa Castillo, soy la mediadora a cargo de esta mediación virtual. Los felicito por estar ante esta pantalla y hago la autopresentación de las partes. Cómo es su nombre, cómo le gustaría que se le llamara, y a la otra parte de igual manera. Tanto a solicitante y a solicitado, el mediador tiene que tener ese enlace, ese engranaje de poder compartir por medio de una pantalla esa vivencia de que ellos vean que se accede a uno y se accede a la otra parte. Se les habla de que el uso de esta tecnología, de la plataforma por parte de nuestra institución, que es la Bluetooth, ha hecho ese acercamiento para que mejoremos estos conflictos y que sobre todo evitemos los contagios. Se les habla también en este discurso inicial, el mediador también hablará de los principios de mediación, y uno de los principios principales es la accesibilidad, esto de la virtualidad, el acceso, la accesibilidad, la confidencialidad, que todo lo que se va a decir allí se queda allí, que son las partes solamente las que deben, las partes que están allí en esa mediación virtual son las únicas que deben conocer sobre este conflicto. También se le habla de la imparcialidad, que tanto que el mediador como tal no va a ponerse de parte ni de uno ni del otro, porque en realidad a ninguno de los dos los conoce. Entonces, a pesar de que muchas veces cuando vivimos en una comunidad nos conocemos todos, pero el mediador tiene que dar ese aliento y ese ánimo y esa empatía a las partes de que la imparcialidad es lo primero y lo vital en una mediación virtual. Luego se les habla de las reglas de la manera de la mediación virtual, ¿verdad? Las reglas a seguir, el respeto, el dejar escuchar, el hablar con esa tolerancia, con ese respeto, con ese positivismo. Y sobre todo, se les habla en este discurso inicial de que si al final de esta mediación virtual las partes llegan a un acuerdo, este acuerdo es de fiel cumplimiento para las partes. Entonces, en esta etapa final, se les dice también, en esta etapa inicial, se les dice también a ellos que en la etapa final, el acuerdo a que lleguen las partes se anotará y se les enviará un borrador a las partes por medio de su correo para que ellos lo vean y ellos lo analicen. Y también ellos, si tienen algunas preguntas otra vez o respuestas que hacerle al mismo acuerdo, al borrador que se ha hecho y se les ha enviado, que como mediador uno le envía a las partes, tener esa accesibilidad de que las partes también pueden aportar otras respuestas al acuerdo. Pero es cuando se hacen los cambios al acuerdo borrador que se ha enviado a las partes, se le tiene que notificar como mediador, tener ese cuidado de notificar a las dos partes que se ha cambiado esta parte. Si el otro está de acuerdo, si no está de acuerdo, ¿qué puede aportar? Por eso es que se le manda un borrador a ellos, porque son ellos los que van en realidad a aportar más al acuerdo de borrador. Luego de ya finalizado las preguntas, las respuestas, los acomodos al acuerdo, entonces se les da a ellos, se les dice a ellos que se le enviará un
el acuerdo tal como quedó, para ver si ellos dicen que sí, que ese es el acuerdo a que ellos han llegado. Entonces, en realidad, en la etapa inicial se le explica todo esto. Explicado esta parte, inicia la participación de las partes. ¿Cómo yo doy inicio a la participación de las partes? En el proceso de la mediación virtual se tiene que ir, en realidad no tan rápido, sino ser muy puntual y buscar cuáles son las cosas más importantes que se le debe dar a conocer a las partes. Por ejemplo, hay un convenio de confidencialidad, un convenio de aceptación a la mediación y confidencialidad que a ellos se les va a explicar, que es el que tenemos en pantalla, donde dice que el mediador ha explicado qué es el convenio de aceptación de mediación, qué es el principio de confidencialidad, que no deben grabar, cómo debe mantenerse el orden, sobre todo que el acuerdo final, cómo se hará, todo eso se le tiene que explicar a las partes. Si se logra el acuerdo de mediación, se le remitirá por correo el acuerdo y luego ellos vendrán, ¿verdad?, después de 5 días hábiles, de lunes a viernes, a firmar los acuerdos y se le entregará a cada una de las partes el acuerdo original. Los beneficios de la mediación son la reducción de los índices de violencia, una sociedad más pacífica y participativa, una democracia fortalecida. Se va a restaurar la comunicación a pesar de la distancia, porque permite nuevas opciones en las relaciones interpersonales y sobre todo se evitan los contagios. Muchas gracias.